tengan todos ustedes. Les pedimos que tomen asiento y que guarden silencio, por favor. Antes de comenzar, les recordaré que las medidas de protección civil, en caso de contingencia, contamos con 4 salidas en este auditorio, extintores a los costados, y el punto de reunión se encuentra en las canchas de fútbol. Es súper importante que no se corra, que no se empuje y no se grite. La Universidad Marista de Guadalajara les da una cordial bienvenida al tercer congreso Integra Ideas. Agradecemos su puntual presencia y se les invita a participar en todas las actividades y conferencias. Sin más preámbulos, un fuerte aplauso para Héctor León, por favor. Héctor León tiene un doctorado en Desarrollo Humano, una maestría en Investigación en Ciencias de Educación, así como también la licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación son el desarrollo humano desde la perspectiva de la complejidad y la transdisciplinariedad, la filosofía latinoamericana y mexicana y la filosofía de la educación. Tiene 8 años de experiencia en coordinación académica con especialización en gestión de la educación a distancia y 20 años de experiencia en docencia en filosofía y ciencias humanas a nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Un fuerte aplauso. Buenas tardes, agradezco la invitación a esta universidad que fue mi casa durante cerca de 15 años. Agradezco particularmente el gesto cuando entiendo que la convocatoria que se me hace es una invitación que viene de alumnos de la carrera de Educación y Desarrollo Institucional, carrera de la cual fui profesor cuando menos 10 años. Luego entonces agradezco el gesto, la invitación, agradezco también a las autoridades de la universidad, a Roberto y a Lizardo el ejercicio. Quisiera decir que estoy contento por regresar a esta universidad y quisiera presentar un conjunto de reflexiones que permitan en el marco de este congreso pensar esto que ustedes visualizan como los dilemas del siglo XXI. Lo que yo presentaré lleva por título Educar para realizarnos, para resolver la realidad. Es una presentación en el marco de educación. Luego entonces el punto de partida que yo seguiré será básicamente lo siguiente. El primer punto de partida tiene que ver con un conjunto de preguntas. Si entre ustedes hay algunos que son educadores, y si no lo son, cualquiera de las personas nos hacemos preguntas. Por ejemplo, ¿por qué carajos tengo que estudiar? ¿Qué sentido tiene estudiar? No siempre tenemos claridad sobre lo que representa la educación. Pero hay preguntas ya no de índole cotidiano, sino hay preguntas que nos hacemos los docentes o los pedagogos. Por ejemplo, nos hacemos preguntas respecto de el sentido de la educación. Si la educación entraña o no entraña deberes, si la educación representa exigencias o no, y de qué tipo son. La pregunta clásica de la educación no solo es ¿por qué me tengo que educar y para qué?, sino ¿cómo educar? Que ese es el dilema que se nos impone. Luego entonces, este es el primer punto de partida. El segundo punto de partida es la necesidad de pensar y problematizar las respuestas que se han ofrecido a lo largo de la historia. ¿Qué significa esto? Si nosotros hacemos un recuento, y algunos de ustedes son educadores, podrán reconocer que la educación ha existido per se desde que somos humanos, de tal modo que un ejercicio de historia de la educación nos permitiría ver cómo las primeras sociedades educadoras como Esparta tenían muy claro que el objeto de la educación era, entre otras cosas, la incorporación de los niños al ejército, ¿no? Era una educación militar. La educación en Grecia tenía que ver con la educación de los ciudadanos, algo parecido a lo que dice un señor llamado Champagnat, ¿no? Y así, hay para la educación a lo largo de la historia un conjunto de objetivos.
Yo pienso que es necesario que nosotros revisemos eso, y es lo que me propongo. De tal manera que seré ordenado, procuraré ser ordenado en lo que aquí les presente. ¿Cuáles son las ideas centrales del ejercicio que quiero ahora presentar? El primero, que los seres humanos somos seres abiertos, inconclusos e inacabados. Eso significa que desde el vientre de nuestra madre y una vez que arribamos a este mundo, para humanizarnos, para resolver nuestra vida, para realizarnos, necesitamos saberes fundamentales. Requerimos educarnos. Esta será la primera idea que yo desarrollaré, que cada uno de nosotros, cada ser humano, es un ser educable. Esta es la primera idea, que la educación es constitutivamente humana, que todos necesitamos educarnos, estamos obligados, no es una alternativa. Segundo, los humanos nos educamos en función de humanizarnos, de realizarnos como humanos. El problema está en que para humanizarnos tenemos que construir un mundo con condiciones para ello. Tenemos que resolver la realidad. Por lo tanto, si humanos queremos ser, si humanos queremos humanizarnos, debemos enseñarnos a resolver la realidad. Es decir, ¿a dónde iré? Iré a señalar que a lo largo del proceso formativo, la mayoría de ustedes que son alumnos, entran a un salón de clases y lo primero que reciben de un conjunto de profesores son muchos saberes. La mayoría de los docentes en las escuelas, el nivel que sea, desde el principio nos construyen un imaginario que tenemos que educarnos para ser alguien, como si no fuéramos alguien, como si solo el que se educa áuricamente fuese importante. Este es un punto que habrá que discutir y debatir. Pero muchas de las cosas que suceden en las universidades, incluyendo esta, es que cuando ustedes ingresan, se les promete un imaginario, un mundo, y cuando ustedes egresan, el mundo ha cambiado. Los conocimientos y las habilidades que ustedes han recibido ordinariamente son desechables. Ahí tenemos un serio problema. Y entonces, bajo esas lógicas, hemos construido lo que llamamos educación continua, ¿no? Learning all night, es decir, nos tenemos que educar a lo largo de toda nuestra vida, sea buena esta o no. Y entonces esto será un asunto que tendré que debatir. ¿Cuál es el esquema de mi presentación? Son 4 puntos. El primero es antropología educativa. Trataré de esclarecer estas preguntas. ¿Qué significa que los seres humanos tenemos que educarnos? ¿Y por qué carajos tenemos que educarnos? Teleología educativa. ¿Qué significa el fin de la educación es realizarnos? ¿Qué es la realización humana? Deontología educativa. ¿Por qué debemos educarnos para resolver la realidad? ¿Por qué resolverla es una obligación? Metafísica educativa. De cara al siglo XXI mexicano, ¿de qué realidad hablamos? Bueno, mi punto de partida es justamente esto, que todos en algún momento nos hemos preguntado si tendríamos o no que educarnos. Quisieran ayudarme levantando la mano. ¿Quién de ustedes no se ha hecho esta pregunta? Levante la mano quien no se ha preguntado por qué carajos tengo que educarme. Significa entonces que todos se han hecho esa pregunta. Y algunos de ustedes se han preguntado, al ver a este profesor chido, a esta profesora guapa, a este profesor aburrido, se han preguntado cómo tendría que ser la educación y por qué algunos docentes modifican unas prácticas y por qué otros docentes tienen estas otras. Supongo que a lo largo de ustedes se han hecho infinidad de preguntas. Muchos de ustedes seguramente están en un escenario donde se han formulado preguntas de muy diversa índole. Por ejemplo, varios de ustedes seguramente son docentes de facto, aunque no tengan el título de docentes. Y voy a poner un ejemplo en razón de qué es lo que estoy diciendo. ¿Pueden ayudarme levantando la mano quienes traigan un celular, un smartphone? Ok, levántenlo por favor. Hagamos el siguiente ejercicio. Prendan su cámara. Ya que esté lista su cámara, entonces
no vamos a transmitir en vivo. Pero grábense. Piensen en 30 segundos algo en lo que son expertos. Seguramente eres experto en algo. No sé si en Shakira y Migajón. Pero tal vez si eres experto en grabar videotutoriales. Mariana es experta en viajar. Seguramente les recomendaría muchas cosas. ¿En qué son expertos? En la enseñanza de las matemáticas. ¿Te salen bien las matemáticas? ¿O eres experto en repostería o en cambiar llantas de auto? En algo somos expertos. ¿Cuál es el problema de la educación? El problema de la educación contemporánea es que somos muy expertos. ¿Por qué? Porque la educación no es áulica. El siglo XXI en el cual nosotros vivimos y al cual ustedes se van a enfrentar representa esto. Que ustedes pueden enseñar con un smartphone. Si yo les propusiera en este momento que hiciéramos el ejercicio de grabarnos y que cada quien grabara y transmitiera en vivo por un minuto un mensaje y le dijera a las personas, tengo 10 minutos para enseñarte esto en lo que soy experto, ¿podría suceder ese ejercicio? Claro que sí. Claro que sí, porque hay algo que sabemos. Luego entonces, ¿cuál es lo que quiero comunicar aquí? Que la educación no es un asunto áurico. Ese es el punto de partida. La educación es un asunto de la vida cotidiana. Nos educa el taxista. Cuando te dice no azotar esta puerta. Te educa el señor de la limpieza. Cuando te dice, ay chamaco, ya me ensuciaste. ¿No? Todos somos educadores de todos. ¿Cuántas veces no le has dicho a una amiga, así no te pintes, píntate de este modo, así no se corre el labial? Seguramente lo han hecho. Somos educadores. La educación está inscrita en nuestros códigos. Necesitamos aprender. Eso es un poco lo que quiero comunicar. Lo primero que quiero comunicar es que la educación es un hecho. Es un acontecimiento que está inscrito en nuestros códigos genéticos. Educar es algo que hacemos todos los días. La educación es algo que practicamos. La educación no es fundamentalmente enseñanza. La educación es prioritaria y fundamentalmente aprendizaje. Y todos los días estamos aprendiendo. De tal manera que lo que yo quiero postular es que la educación es resultado de una exigencia. Nuestra biología nos exige educarnos, nos exige transmitirnos cultura, formas de resolver la vida. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Significa algo muy importante, que el primer proceso educativo que viviste fue el siguiente. Yo no sé cómo y bajo qué condiciones tus padres biológicos provocaron que la emergencia o tu arribamiento a este mundo. Yo no sé si fue una noche apasionada, consentida, querida o no. El punto es este, que el momento, el acontecimiento en que un óvulo fue fecundado por un espermatozoide, ese acontecimiento estuvo cargado de saber. El espermatozoide tiene un conjunto de saberes, de conocimientos, que sin tener ojos, posee saberes, ¿no?, que le permiten justamente que ir a la persecución, ganar la carrera y fecundizar el óvulo. ¿Y qué posee el óvulo? El óvulo posee saberes fundamentales que le permiten ¿qué? Saberes fundamentales que le permiten clausura. En el momento en el que hay justamente un proceso de fecundación, se cierra y entonces empieza un proceso de división celular. Y el niño que nace y que se irá desarrollando progresivamente, es un niño que nace y que posee muchos saberes, infinidad de saberes. La educación es parte constitutiva de nosotros. De tal manera que fuimos aprendiendo durante 9 meses, 6 meses, los meses que estemos en el vientre de nuestra madre. Porque hay conectores
biológicos receptivos de esa información, de ese procesamiento. De tal modo que lo que quiero yo aquí señalar es que la educación tiene un fundamento. Educar es un acto humano que resulta imposible separar del origen del ser humano. La tarea educativa implica transmitir información, habilidades, conocimientos. ¿Y cuál es el punto? El punto es que esto, una buena parte, está en nuestros códigos genéticos, pero la gran parte de la información que necesitamos para la vida no está en nuestra biología. No la resuelve nuestra biología. Nuestra biología es una biología inconclusa, inacabada, limitada. En ese sentido tenemos que educarnos. De tal manera que la educación es un correctivo a nuestra biología. Hacemos que no funcione como tendría que funcionar. ¿Qué carajos estoy diciendo con esto? Estoy diciendo lo siguiente. Algunos de ustedes seguramente tienen hermanos, algunas de ustedes podrán ser mamás o papás, y seguramente aprendieron algo, todos hemos aprendido algo. No me respondas, pero aprendiste a no orinarte, sino te enseñaron a ir al baño, ¿no? La educación es esto. ¿Por qué te gusta lo dulce o lo salado? ¿Quién te lo enseñó? ¿Cómo aprendiste a no tocar el agua caliente? ¿No? ¿Por qué no debías de tocar una plancha? ¿No? Es decir, hay infinidad de cosas que nos han sido enseñadas. Los otros nos enseñan todos los días. Luego entonces, la educación es algo que está en nuestra estructura. Pero nuestra estructura biológica tiene una condición que no debe de operar como opera. Es decir, nosotros recibimos impulsos todos los días, pero estos impulsos que recibimos, si les hiciéramos caso, haríamos cosas que no deberíamos de hacer. ¿No te han enseñado a comer en horas? ¿No te han enseñado a comer ciertas cosas? Es decir, la educación es esto, es un correctivo. ¿No? Te enseñaron a vestirte, ¿no? Te enseñaron a hablar, te enseñaron a comunicarte. ¿No? La enseñanza es entonces esto, un asunto de nuestra biología. Nuestra biología requiere aprendizajes. ¿Y cuál es el dato? El dato es que esta educación es producto de la evolución. Nosotros nos educamos porque somos seres que hemos sido producto de un proceso evolutivo. ¿Qué significa esto? Significa algo, que en el proceso de configuración de los humanos apareció la educación, el hecho educativo. Lo voy a explicar de manera más clara. No me voy a detener en este cuadro, pero podría explicarlo de la siguiente manera. Algunos de ustedes han escuchado, levanten la mano, ¿quién ha escuchado hablar del Boisei, del Paranthropus boisei, del Homo heidelbergensis? ¿Alguien ha escuchado ¿Alguien escuchó hablar del Homo ergaster? No. Todos hemos escuchado hablar del Homo sapiens sapiens. ¿Es correcto? Bueno, nosotros somos herederos de una tradición que aprendió y enseñó. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros analizamos las etapas evolutivas desde los primeros simios hasta el Homo sapiens sapiens, hay una cadena evolutiva que supone transmisión de cultura, transmisión de saberes. Todos, absolutamente todos transmitieron saberes. Seguramente ustedes escucharon aquí hablar de una figura clave que es la Australopithecus afarensis. Acá, Lucy, incluso hay una canción famosa, ¿cómo se llama? De tal manera que creemos que esta fue la primer homínida, pero no es cierto. Hay antes de ella otros muchos, el Australopithecus afarensis. ¿Y qué fue lo primero que Lucy, supongamos que fue la primera, le enseñó a los otros? ¿Qué fue lo que Lucy le enseñó a su hija? A cuidar, a proteger
el cuidado. No le enseñó solo a beber, porque a beber ella aprendió mirando cómo se acercaba al río y bebía. Pero hay aprendizajes más complejos. Hay aprendizajes más complejos como cuál. Algunos muy importantes como el Parántropos Boisei, este que está aquí, que vivió hace más o menos 2 millones de años. ¿Qué carajos hizo este personaje? ¿Alguien sabe? El Parántropos Boisei fue una figura que tenía un supercráneo. Y este personaje fue el primero del que sabemos que se comió insectos, hormigas. ¿Qué consecuencias tuvo este acontecimiento? ¿Qué son las hormigas? ¿Qué son los insectos? ¿Qué son? Proteínas. ¿Qué consecuencias tiene consumir proteínas? ¿Qué ventajas te da? ¿Por qué comes proteínas? ¿Por músculo? ¿Pero solo músculo? Fuerza, vitalidad. Pero las primeras modificaciones fueron justamente esta, una estructura corpórea, pero no solo una mayor energía. ¿Qué significó mayor energía? Que podía caminar bípedamente más horas y podía realizar más tareas. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que eso se lo enseñó a los otros. Les enseñó a qué? A consumir hormigas, sabrosas hormigas. ¿Alguien ha consumido hormigas? Son ricas, se llaman escamoles. Luego entonces, nosotros podríamos hacer una historia de todos estos. Por ejemplo, este es muy interesante, el Homo ergaster, porque entre las muchas cosas que hizo fue no solo que produjo fuego, capacidad de fuego, pero lo importante cuando estás en la selva, cuando estás en el bosque, ¿es prender el fuego? No. Lo central es ¿qué? Controlarlo, mantenerlo. Luego entonces, la vida de nuestra historia, la vida de la humanidad, no la vida nuestra, la vida de nuestros antepasados, los primeros póngidos, los primeros homínidos, está marcada por esto, por aprendizajes y transmisión de aprendizajes. De tal modo que el Homo ergaster aprendió esto, aprendió a vivir en cuevas, aprendió a protegerse. ¿Cuáles fueron las consecuencias de protegerse? Que modificó su pelaje. No parecemos changos por eso, en alguna medida. De tal manera que yo podría explicar muchas cosas, pero explicaré la última. El Homo heidelbergensis, este que está aquí, es clave. Vive en Europa y África hace 400.000 años. Este fue clave en dos cosas fundamentales. Estos iban a la caza en grupo, ¿no? En manada. ¿Y qué es lo típico que pasaba cuando alguien era atacado por un animal? Lo típico era que ahí te dejaban, que huían, ¿no? Porque había que salvarse. ¿Qué fue lo que inventó el Homo heidelbergensis fue el primero que creó un sentimiento de empatía, un sentido de familia. Y entonces fue el primero que aprendió, a propósito de este sentimiento fundamental, a enterrar, a cavar una tumba y enterrar. Y generó un rito fundamental, que es el rito de la muerte. Un rito sagrado. Por eso somos animales religiosos. No solo somos animales de educación, sino somos animales religiosos porque tenemos ritos, infinidad de ritos. Y en ese sentido, este ejemplo nos dice que a lo largo de toda la historia, todos estos lo que hicieron fue justamente provocar procesos de aprendizaje y de enseñanza. ¿A dónde quiero ir? A donde quiero ir es a señalar que hubo muchos dinamismos por los cuales nosotros nos convertimos en humanos, pero uno fundamental,
la transmisión de saberes. Luego entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿A dónde quiero apuntar? Quiero apuntar a decir reiteradamente que ontogenéticamente y filogenéticamente necesitamos educación. Estas palabrotas, ¿qué significan? Filogénesis es el origen de la especie humana. La especie humana provocó que la educación fuera un dispositivo humano. Pero no solo eso, cuando nosotros arribamos al mundo, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, justamente para configurarnos como humanos, necesitamos de educación. La educación es fundamental, no solo porque nos educamos, transitamos de los hóminidos a los homínidos y de los homínidos a los humanos, sino que para educarnos, para vivir, necesitamos educarnos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Una muy importante, y la más importante es que hablar de ser humano significa hablar de un animal. Los seres humanos somos animales, pero no cualquier animales, somos animales de realidad. Somos seres inconclusos, somos realidades abiertas. ¿Qué carajo significa esto que estoy diciendo? Significa algo fundamental. Significa que educarse es algo a lo que estamos obligados. La educación es una obligación. ¿Y para qué nos tenemos que educar? Nos tenemos que educar para resolver la realidad, encargarse de la realidad. ¿Cuál realidad? Esta es una pregunta que responderé en un par de minutos. Espero estar siendo claro, de tal manera que entonces lo que quiero señalar es lo siguiente, que el ser humano es un animal de realidades, significa justamente lo siguiente. Algunos de ustedes seguramente han estado en el acontecimiento del nacimiento de tu hermano, de tu primo, de su hijo, de sus hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede cuando nace un bebé por primera vez? Al momento de nacer, ¿qué tiene que suceder? ¿Llorar? ¿Llora por sí solo? No. Le provocamos el llanto. ¿Qué pasa con el niño si no se le limpian las fosas nasales? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si no le cortamos el cordón umbilical? ¿Alguien ha visto nacer a una borrega? ¿A una vaca? Levante la mano quien lo ha hecho, lo ha visto. ¿Cómo nace una borrega? ¿Cuántos días después de que nació la borrega se para y camina? ¿Pasan meses? ¿Cuánto tiempo? 3 días. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Un día? ¿Y a cuánto tiempo? Al instante. ¿Y en cuánto tiempo empieza a comer? Al instante también. ¿Por qué pongo este ejemplo? Pongo este ejemplo porque es clave y fundamental. Piensen en todos los animales. Todos los animales tienen algo maravilloso en su estructura biológica. La estructura biológica de todos los animales consiste en lo siguiente, que si yo estuviera en un lugar y se murieran al mismo tiempo una madre borrega y una madre humana, ¿quién sobreviviría? La borrega. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde el principio es autosuficiente, porque su código genético le permite pervivir. ¿Qué haría el borreguito? El borreguito se va a comer su propia placenta, ¿sí? Y entonces va a caminar, va a chillar, va a berrear y va a empezar a comer y va a sobrevivir. ¿Sí? Si naces, Ana, si naces y en el momento de nacer están tú y tu madre, ¿sobrevives? No sobrevives. ¿Por qué? Porque entre todos los animales, el único animal que no sobrevive, porque su estructura genética, porque su desarrollo embrionario no da para eso, es el animal humano. Entre todos los animales, este animal necesita que otros animales se metan en su vida.
Es el único animal que requiere, al momento de nacer, de arribar a este mundo, el auxilio y la socorrencia de los otros. Todos los otros animales pueden pervivir. El único animal inconcluso, inacabado, el único que no tiene las condiciones, es el animal humano. O sea, tú y yo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues una muy importante, que el ser humano, entre todos los animales, es el único que tiene que educarse. ¿Qué significa esto? Significa que en esa borrega que nació, está en su código genético las condiciones ¿para qué? Para buscar alimento, para pararse, para caminar. Y si nosotros nacemos y muere nuestra madre en el instante, hay penas. Es decir, nosotros necesitamos de los otros y nosotros necesitamos educarnos. No vamos a poder distinguir. La borrega sí puede distinguir entre el ácido y entre el agua. La borrega sí va a poder distinguir. Su código genético le permite saber qué sí comer y qué no comer. ¿Cuándo aprendiste la diferencia entre lo que sí podías comer y lo que no? ¿Y quién te lo enseñó? De tal manera que si educar es algo que tenemos que hacer, la pregunta que nos tenemos que hacer, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué tenemos que educarnos? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de la educación? Y entonces, aquí las preguntas, ¿qué significa que el fin de la educación es realizarnos? ¿Y qué es la realización humana? Significa lo siguiente, significa algo que acabo de decir ya previamente, que los seres humanos somos seres que al nacer no tenemos claro el horizonte. Los humanos somos iguales. Lo que te hace feliz, ¿tienes hermanos? Lo que le hace feliz a tu hermano te hace feliz a ti. ¿Les gusta lo mismo? Cada ser humano es un ser individual. Aunque sean gemelos, en el momento de nacer hay cosas que los distinguen, pero no solo eso. Uno fue más gandalla. De tal manera que las madres saben distinguir entre una troca y un bocho, ¿o no? Porque si tienen dos hijos, hay uno que siempre pide dos conchas, ¿no? No, tu mamá sabe que tienes un estómago de bocho y a tu hermano le da como si tuviera un ¿qué? ¿No sucede eso? Sucede esto, sucede que los seres humanos somos radicalmente distintos, somos singulares, individuales, somos algo exclusivo y en alguna medida por eso maravilloso y también complejo, porque las fórmulas con las cuales te educan a ti no le van a servir a él. Por eso la educación es un problema. La educación es un problema porque estamos en un mugroso salón, los docentes, con 50 pelados o peladas. Y queremos estandarizar, homogeneizar. ¿Y qué pasa? Que los sujetos que están ahí no son iguales, no aprenden de las mismas maneras. Por eso hemos generado muchas teorías como las inteligencias múltiples. Luego entonces, nosotros tenemos que entender algo. Educarnos es un mugroso problema. ¿Por qué es problema? Es problema porque creemos que educar es fundamentalmente enseñanza, pero no es así. Educar es ante todo aprender. Esto es lo primero que tendríamos que tener en claro. Educar es un quehacer interminable lleno de obstáculos. Educar es un problema por muchas razones, pero la más importante es Mariana, maestra Mariana, Ana, futura maestra. Educar es un problema porque cada vez que algo no funciona en una sociedad, ¿qué hacemos? Inventamos una solución. Hacemos que la educación tenga muchas tareas.
Es decir, inventamos educación para la paz, para el trabajo, para el amor, para el buen gobierno, inventamos muchas formas de educación. Le cargamos a la educación muchas condiciones. Y ya no hablemos de las condiciones a las que se someten los docentes. Luego entonces, ¿para qué educarnos? La educación solo tiene un fin. El fin de la educación es la realización humana. ¿Qué significa esto? Significa algo muy importante, que si eres alguien exclusivo, que si eres alguien particular, significa que la educación tiene que permitirte a ti en lo particular, y a mí, y a él, y a ella, tendría que permitirnos a todos darnos una buena vida. La educación no tendría que ver con esas cosas absurdas de ser alguien, porque ya somos alguien. La educación no tendríamos que educarnos para el trabajo, porque el trabajo lo único que nos provoca es justamente lógica de explotación. La educación tendría que ser en función de ser felices. Nuestro vivir está en función de hacernos humanos, en función de la realización humana. Este es el objeto, este es el fin de la educación. Luego entonces, si ese es el fin de la educación, ¿cómo los seres humanos nos hacemos humanos? ¿Cómo nos humanizamos? Hay algo que debe de quedar claro. La vida humana solo es vida porque el vivir humano es un convivir. ¿Qué significa esto? ¿Alguien puede vivir solo y aislado? Ya lo dijimos en el caso del agua. ¿Qué es lo que necesitamos los humanos? Cuando arribamos a este mundo y a lo largo de nuestra vida, alegre, enfadosa, mugrosa, desilusionada vida, necesitamos que otros humanos se metan en nuestra vida. El vivir humano no es un vivir aislado. Por más enfadoso que sea mi padre, mi madre o mi hermano, yo necesito vivir. La vida es un conjunto de convivencias. De tal modo que entonces, si eso es la educación representa un conjunto de deberes. Tercer punto, la deontología. ¿Por qué debemos educarnos? Para resolver la realidad. ¿Por qué resolverla es una obligación? El ser humano es un animal abierto e inconcluso. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que educarnos para resolver la realidad. ¿Y cuál realidad? ¿De qué mugrosa realidad estamos hablando? Los seres humanos estamos obligados a los otros, al otro, a la totalidad de la realidad. Entonces, la realidad que tenemos que resolver, en primera instancia, es justamente esta, la nuestra, la propia. La educación debería de permitirnos, esclarecernos, resolver la pregunta de quién soy yo. Si una educación no resuelve esta pregunta, si al ir a una escuela tú no permites o no puedes responder esta pregunta, ¿quién soy yo?, entonces es una mala educación. Si la educación que recibimos no nos permite eso, entonces tenemos que modificar ese sistema educativo. Educar para encargarse de la realidad. ¿Qué significa eso? La educación se debe a la realidad, es por la realidad. La realidad nos dicta las urgencias. ¿Qué significa esto? Significa lo que acabo de decir, que de lo primero que se tiene que resolver es quién soy yo. La primera realidad es la propia. La educación debe de permitirnos esclarecer justamente eso, de tal modo que también debe de permitirnos resolver la realidad de los otros. Y aquí va el punto importante. Si vivimos en México, si estamos en el siglo XXI, ¿cuál es la realidad que nos toca? ¿Para qué tendríamos que ser educados? Prometo terminar en 5 minutos para que pueda haber alguna intervención. Tendríamos que resolver cosas absurdas como la educación para la excelencia. Se nos educa para ser excelentes, pero no es posible que lo seamos. Se nos educa persiguiendo la calidad de la educación, pero la calidad que se cuenta y que se busca es la de los números, no la calidad humana.
En un México como el nuestro, tendríamos que educarnos para un mundo marcado por la violencia. De las pocas cosas que no suceden en este país es que estemos capacitados para enfrentar un mundo donde niñas que acaban de cumplir 7 años son asesinadas. Ese es el problema de un sistema educativo, que nos enseña muchas cosas, pero no resolver la vida cotidiana. Tendríamos que educarnos para resolver los problemas de un sistema patriarcal. Aquí hay algunas mujeres. Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes no han padecido este sistema patriarcal? ¿Quiénes de ustedes no han padecido acoso escolar? Luego entonces tendría que suceder eso, educarnos para comprender el mundo como una casa común. El problema es que estamos construyendo las posibilidades de que nuestros tataranietos tengan condicionada la vida. Y justamente por eso, porque no estamos construyendo la viabilidad de este mundo, porque hemos instrumentalizado a la naturaleza y a los otros animales, porque nos creemos superiores. Es el problema del antropocentrismo. Hemos construido una educación basada en competencias y el problema de esta educación es que se trata de una educación que instrumentaliza. Se cree que solo podemos educar cuando se nos paga. El problema de la educación es la modernización de la educación, una educación basada en tecnología. Pero el problema es que la gran mayoría no tiene acceso a esta educación. Tenemos que educarnos para resolver la realidad y eso implica muchas cosas. Hay algo que no se nos enseña. No se nos enseña a reír, incluso cuando hacemos ridiculeces. Casi no se nos enseña a reírnos de nosotros. Hay cosas que no se nos enseñan, como aprender a llorar, porque las cosas absurdas que se nos dicen desde la casa es que llorar es de maricas. No lloren. Hay cosas que no se nos enseñan. No se nos enseñan a aprender a gozar la vida. Y este es un primer punto. La perversión más grande de la educación centrada en el sujeto, en el sí mismo, implica que casi no se nos enseña a ir al encuentro, a la ocurrencia de los otros. Tendría que enseñársenos a querernos, a amarnos. El punto de la educación es que para que la vida sea realmente humana, se necesita que los humanos inventemos formas de humanizarnos que impliquen educación para la gratuidad, educación para la misericordia. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Educación para la gratuidad significa que tendríamos que aprender que lo mejor de la vida es gratuito. Lo mejor que recibimos es gratis, no nos cuesta. Educación para la misericordia significa aprender a reconocer la pobreza, la propia. Y entonces habría que seguir una lógica del canguro, aprender a cargar a los otros, o una lógica del pato. Al principio siempre van los más fuertes, protegiendo a los más débiles. Eso casi nos enseñan en los sistemas educativos. Luego entonces tendríamos que aprender que educar es siempre enseñar a vivir. Y eso, en alguna medida, se aprende en el aula. Gracias. Dejo aquí mis datos por si alguien quiere establecer contacto. No sé si tenemos tiempo para alguna conversación, una pregunta. Sí, bueno, por cuestiones de tiempo, solamente para una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? En este planteamiento que presenta, ¿dónde integra el aspecto en otras corrientes o en la formación humana, el aspecto espiritual? Y ¿Puedes repetirme? sí, ¿dónde integra lo que en otras corrientes conocemos como el aspecto espiritual del desarrollo
Y la otra pregunta sería, también es interesante el cuadro que muestra la evolución del hombre, cómo por genética se va aprendiendo. Y lógicamente esto tiene mucha influencia en los desarrollos, en los sistemas de creencias que tenemos en el entorno donde vivimos, en este caso México, en donde sí hay genética, pero sin embargo hay detalles que se contraponen, como hablar del tiempo antes de Cristo, cuando el hombre, como hombre o como raza humana, como una entidad de dos patas, así como lo llamamos un animal de dos patas, ya venía desde hace miles de millones de años. Entonces, es un planteamiento más con desde razas. Sí, bueno, el hecho de que seamos animales de realidad implica que somos animales religados, vinculados a otros animales, ¿no? Y ahí surge la condición religiosa. Todos los seres humanos somos seres religiosos, ¿no? El cómo se materialice esa condición es muy diversa, ¿no? Y ese es el punto de referencia para hablar de muchas cosas, como la espiritualidad. La espiritualidad no es un ejercicio prioritario y fundamentalmente del sí mismo, del yo, sino de la coincidencia con el otro, ¿no? De lo que comparto con el otro, de lo que los otros posibilitan en mí. Entre otras cosas, determinación y justamente, como dices, conciencia. Ahí está un referente. La conciencia también tiene que ver justamente con este ejercicio de inteligencia por el cual nosotros reparamos, no solo en nosotros mismos, sino en la exigencia de los otros, por la realidad, por las exigencias de la realidad. No sé si estoy medianamente respondiendo, pero sí, efectivamente, y sobre el segundo punto, yo creo que las sociedades hemos construido imaginarios como este, creer que tenemos 2000 no sé cuántos años, pero nuestra historia, la historia de la humanidad, inicia hace muchos años. Luego entonces yo prefiero hablar de antes de nuestra era. No sé si respondo. Creo que es un asunto que nos llevaría a esos caminos más profundos para disertar el tema alma y el tema de un humano de dos patas, sin alma, etc. Ese libro que creo que traía. Con gusto conversamos. Aquí está mi correo, mi página web, y puedo abrir espacios para diálogos. Muchas gracias. Sin más preámbulos, muchas gracias, doctor Héctor, por su ponencia el día de hoy. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Y en nombre de la Universidad Marista, le damos un reconocimiento y un granito.